Ustedes saben que la trombosis venosa quiere decir que se forma trombosis de trombo en las venas y profunda porque es, en los miembros generalmente se produce en las piernas, pero puede ser una trombosis venosa en cualquier lugar. Las trombosis pueden ser venosas, pueden ser arteriales. En este caso es una trombosis venosa. ¿Por qué se produce la trombosis venosa? Por ejemplo, en las piernas, que es lo más común de las trombosis venosas. Porque en la pierna, digamos, cuando la sangre sale del corazón, va siempre a favor de la gravedad y se distribuye en las piernas, pero cuando llega a los pies tiene que volver, porque toda la sangre tiene que siempre retornar al corazón. Entonces, para volver, tiene que volver en contra de la gravedad, tiene que ir hacia arriba. Y eso cuesta trabajo, hay que llevar la sangre de nuevo hacia arriba. Para eso las venas tienen un sistema de válvulas, que la sangre pasa y la válvula se cierra, la sangre pasa y la válvula se cierra. ¿Sí? Entonces, de esa forma la sangre va siendo llevada hacia la vena cava, hacia el corazón. Pero con el tiempo, ese sistema de válvulas puede fallar. No solo con el tiempo, sino también hay muchos otros factores que tienden a hacer fallar ese sistema. Entonces la sangre se acumula en las piernas, en esos miembros, y entonces se forma un coágulo. Ahí en la gráfica está ese sistema de válvulas que les digo, que son como compuertas, donde la sangre pasa y se cierra, pasa y se cierra, así. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología? Este es un coágulo patológico, ¿no es cierto? No es un coágulo que se forma para reparar un tejido, que es todo lo que vimos anteriormente. Este es un coágulo nocivo, es un coágulo que va a provocar un daño. No es un coágulo que se ha producido por ruptura del endotelio, por daño. Es un coágulo patológico que se forma y no tendría que haberse formado. Entonces, ¿qué va a provocar en las piernas, en esa zona? Va a provocar principalmente dolor, ¿sí? Mucho dolor de que causa inmovilización. No se puede mover el miembro. Entonces, dolor, hinchazón, edema, enrojecimiento, inmovilización. Y hay un signo que se llama signo de... el signo de Hoffman, creo que es, donde el médico, ¿sí? Cuando está examinando al paciente, lo pone y cuando le dobla la rodilla se produce un dolor muy grande. Entonces eso usan casi como síntoma, como diagnóstico de una trombosis venosa. Bueno, ahí tienen todo lo que es las manifestaciones clínicas y quiénes son las personas que están expuestas a que se produzca una trombosis venosa. Siempre un factor de riesgo muy grande es la inmovilización, o sea, la misma postura por mucho tiempo, que pueden ser choferes de colectivos, choferes de taxi, todos los choferes, digamos, de larga distancia, de colectivos, etcétera, que están siempre en la misma posición, o sea, están sentados. Pueden ser mujeres embarazadas, pueden ser, ¿cómo se llama? Peluqueros, ¿sí? Que están todo el día cortando el pelo de pie, digamos, y no están siempre en la misma posición. Viajeros de avión que viajan de largos viajes. Pero ¿sí? Las personas, por ejemplo, que son cuadriplégicas o así, también pueden tener eso. Sí, también, pero por eso los cuadriplégicos y todo siempre tienen que tener un fisioterapeuta que les mueva los miembros. ¿Sí? Personas que están postradas, bueno, generalmente cuando están acostados la sangre va circulando, digamos, sin problema porque no hay nada. El problema es cuando estamos parados, digamos, o cuando estoy todo el tiempo con la rodilla doblada y la sangre no puede circular bien, no puede regresar bien. Sí, las personas cuadriplégicas tienen, todas las personas que están
postradas, tienen que tener, siempre hay que estar haciendo masaje para favorecer la circulación y la inervación nerviosa también, ¿sí? Se va perdiendo la sensibilidad. Entonces el masaje, movilización, etc. Mujeres embarazadas, obesos, ¿sí? Todo ese peso, ese sobrepeso está, ¿cómo se dice? Recae sobre las piernas, ¿sí? Las piernas tienen que sostener todo ese cuerpo, digamos, todo ese peso. Entonces también el obeso es una persona que puede sufrir una trombosis venosa. Uno la edad. ¿Qué falta firmar? Sí, puede ser un factor de riesgo, pero los problemas hormonales, el exceso de fármacos, todo lo que es siempre el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, las dislipemias, todo eso puede llevar a la formación de una trombosis. Bueno, ya le dije. Bien, ¿y qué tiene que ver el laboratorio? La trombosis venosa, ¿sí? Cuando se obstruye siempre la circulación en algún sector, hay uno de los sectores del tejido que queda sin irrigación sanguínea. Y si no hay irrigación sanguínea, no hay oxígeno. Ustedes saben que la sangre transporta el oxígeno. Es el nutriente principal de todas las células, la glucosa y el oxígeno. Entonces, si la sangre no puede pasar a cierto sector, ese sector va a quedar, se va a morir, digamos, va a quedar sin oxígeno y muere. Se llama necrosis. Entonces, la trombosis es una urgencia médica, entonces siempre se tiene que actuar rápido. Entonces, ¿qué es lo que los médicos piden siempre para hacer un diagnóstico? El dímero D. Donde el laboratorio tiene que ver y la muestra es citrato, ya lo saben. Entonces el dímero D aquí en la trombosis venosa es tan importante que incluso cuando es negativo puede llegar a descartar el diagnóstico de trombosis. Entonces no hay una trombosis y vamos a buscar otra cosa. Y si fuera positivo, entonces es una trombosis venosa, entonces inmediatamente vamos con el tratamiento, que serían las heparinas, heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, puede ser vasoaspirina, bueno, todo lo que es anticoagulante, porque siempre que se forma un coágulo se pueden volver a formar otros coágulos. ¿Sí? El organismo entra en un estado de hipercoagulabilidad, que se llama. Entonces, esto es algo que se debe hacer inmediato. Entonces, sacamos sangre, sacamos el citrato, cargamos un tubo de citrato, inmediatamente se centrifuga y se procesa. ¿Sí? No hay que estar esperando para el dímero D porque es una urgencia médica. Entonces, bueno. Eso es el caso de una trombosis venosa. ¿Cuál sería el caso de una trombosis arterial? Que también es algo muy complejo, muy complicado. Tendríamos, ¿sí? Una trombosis en las arterias del corazón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy en día, con el estilo de vida que llevamos, el estrés, los desórdenes hormonales, sobre todo en las mujeres, el tipo de nutrición y el sedentarismo, ¿sí? Nos llevan a que cada vez todos estos episodios ocurran en personas más jóvenes y en mucha parte de la población, en la mayor parte de la población. Esto cada vez todas las enfermedades de tromboembólicas se estudian porque se van buscando nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos, porque hay cada vez más casos. Entonces, dentro de esos casos tenemos el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario, que es lo mismo, donde se produce una obstrucción de las arterias coronarias del corazón. ¿Ese infarto agudo de miocardio sería por la trombosis
arterial. Sería una trombosis arterial, o sea, las arterias coronarias del corazón se obstruyen, digamos. Y pueden obstruirse a causa de una enfermedad que es la arteriosclerosis, donde por la alimentación y el exceso de consumo de grasa, digamos, de lípidos, ingerimos más grasa de lo que podemos gastar, entonces esa grasa, al no gastarse, se deposita. Se acumulan distintos tejidos, la zona abdominal, o millones de lados, que podría decir. Dentro de eso también se acumulan debajo del endotelio, del vaso sanguíneo, de la arteria principalmente. Entonces, ¿cuáles son las lipoproteínas del organismo? La HDL sería una. La de triglicéridos Y colesterol. Entonces, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL. La HDL es la más peligrosa porque sería lo que se llama el colesterol malo, ¿sí? Es la más densa, digamos, como una microesfera muy pequeñita y es dura, digamos. ¿Sí? Sí, es como una pelotita de ping-pong, así, que golpea, digamos, que al estar en exceso en sangre, se va filtrando por debajo del endotelio y se acumula. Entonces produce una elevación del vaso sanguíneo, produce un lomo de burro, digamos, ¿sí? Un relieve. Y la sangre, desde el primer día que yo les dije, tiene que ser circular por una zona, por una superficie lisa. Entonces, al pasar por ese ateroma, que se llama, esa acumulación de LDL debajo del vaso sanguíneo se llama ateroma. Choca en ese relieve, en esa elevación, y se produce una turbulencia. Y entonces esa turbulencia puede formar un coágulo. Y a veces esa placa arteromatosa se rompe y se libera todo ese contenido de grasa al sistema circulatorio. Y eso activa el sistema inflamatorio y activa el sistema de hemostasis, y entonces se forman coágulos. Y siempre que se forma un coágulo, se pueden formar varios coágulos. Bueno, dentro de esos coágulos que se forman por causa de la arteriosclerosis, viajan por el sistema y obstruyen. La arteriosclerosis, ¿por qué se producía por el infarto agudo del miocardio? No. La arteriosclerosis se produce por la ingesta de grasa, digamos. Entonces tenemos tanta grasa en la sangre, digamos, tanto lípido. Dentro de esos lípidos sería la LDL la más riesgosa porque es la más pequeña. Entonces, al ser tan pequeña, atraviesa el endotelio y se va acumulando ahí debajo del vaso sanguíneo, de la arteria, digamos. Entonces, cuando se rompe esa placa, ese coágulo viaja por todos lados y va a obstruir, puede ser la arteria del corazón, puede ser una arteria del pulmón o puede ser del cerebro. ¿Sí? Si llegara a ser la arteria coronaria del corazón, tenemos lo que se llama el infarto agudo. Las arterias coronarias son arterias principales del corazón que irrigan todo lo que es el miocardio. El miocardio es el músculo del corazón. Sí, acá tenemos. El miocardio es el músculo del corazón. ¿Sí? El corazón es un órgano que todo el tiempo está trabajando, ¿sí? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿sí? Todo por minuto no se cuántas de sístole, diástole hace, yo no me acuerdo. Entonces el ventrículo se contrae y expulsa la sangre, digamos, está formado por una gruesa capa de músculo del corazón que se llama miocardio. Bueno, esas arterias coronarias irrigan a todo ese músculo. Si esa arteria queda tapada y el corazón queda sin irrigación, ¿qué va a pasar? Queda sin oxígeno. Se muere esa zona, digamos, se necrosa, entonces el corazón se detiene. Y si se detiene el corazón, se para en un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces podemos, si no hay intervención médica inmediatamente, bueno, se muere, puede causar la muerte. Entonces, esto me salía mal. Entonces, el endotelio es un órgano, que yo les dije en la primera clase, es un órgano más del cuerpo, ¿sí?
Y el endotelio, todo esto que les dije del estilo de vida, del sedentarismo, de la mala alimentación, de la poca gimnasia, de los problemas de estrés, del problema hormonal, etcétera, la ingesta de tabaco, la ingesta de alcohol, la ingesta de drogas, el exceso de fármacos, y todo eso nos lleva a que los órganos se vayan desgastando, ¿sí? Se puede desgastar el riñón, se va desgastando el corazón, se va desgastando el pulmón, ¿sí? Ustedes imagínense, si yo fumo, toda esa nicotina es un químico que va circulando dentro que va acumulándose en algún sector del tejido, y eso va desgastando los órganos. Es un ejemplo. Dentro de esos órganos que se desgastan está el endotelio también, porque el endotelio es un órgano que también está expuesto a todo eso. Entonces el endotelio pierde su actividad antitrombótica, o sea, pierde su función de evitar que se formen coágulos. Entonces si el endotelio pierde eso, estamos más expuestos a que se formen coágulos. Entonces bueno, ahí están todos los factores que les repito, hasta el cansancio. ¿Qué más? Lo del infarto, bueno. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del infarto? Lo más característico es tener un dolor precordial, o sea, un dolor en el corazón que las personas describen como a una presión muy fuerte. ¿Por qué está parado? Tengo un nene hijo que me duele. Está cansado. Bueno, pero es el infarto. Entonces, el dolor es muy fuerte. Lo definen como si un elefante estuviera haciendo presión sobre el pecho, digamos. O sea, se paraliza, la persona no puede continuar con sus actividades. Es tan fuerte el dolor que incluso se desvanecen, que pierden el conocimiento. Ese sería lo más característico, digamos, del infarto. Pero también pueden tener estos síntomas, a veces no tienen ese dolor, pero tienen adormecimiento en el brazo derecho o en el izquierdo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, muchos síntomas así difusos que no son ese dolor, pero que estamos ante la presencia de un infarto. Pero generalmente el infarto se produce en un episodio agudo, o sea, yo estoy hablando ahora, incluso puedo estar dormido y de repente siento el dolor y puedo estar sufriendo un infarto. En cambio, el ACV, que ya lo vamos a ver, los signos son más lentos, digamos, demora más, uno no le presta atención, entonces demora más. El infarto no, el infarto de ahora ya tengo el dolor y ya tengo es una urgencia médica también, entonces tengo que llevar a la persona al hospital. Bueno, cuando llego al hospital, ¿qué es lo que hace el médico? Pide el laboratorio, por supuesto, y acá no vamos a hacer dímero D. Aquí lo que pedimos, o sea, lo que piden ellos, es la troponina T o la troponina I. Las troponinas son dos, ya sea la T o la I, son proteínas del músculo cardíaco. Entonces, si yo tengo una necrosis o hay una región del músculo cardíaco que se está muriendo, todo el contenido de esas células muertas se libera a la sangre. Entonces, yo ahora puedo detectar a eso en sangre. Entonces, se pide la troponina, que también es una urgencia, tengo que sacar sangre, llevo la muestra centrifugal y proceso. ¿Qué muestra es? Plasma con heparina, o sea, no es citrato. La troponina no tiene que ver con hemostasia, pero lo tengo que enseñar porque está dentro de lo que es el diagnóstico de infarto, que sí es una enfermedad que involucra el sistema de hemostasia. Entonces, se usa la troponina, no el dímero. O sea que el dímero D es para la trombosis venosa profunda y para el infarto usamos la troponina. También pueden pedir en algunos sectores, y la troponina es un análisis muy caro, digamos, y que necesita un equipo muy sofisticado, digamos, que no todos los centros de salud pueden tener.
Si nos disponemos de troponina, podemos pedir, el médico puede ayudarse al diagnóstico con la CK, la CKMB o la LDH. ¿Qué es la CK, la CKMB y la LDH? Una química. Sí, son del sector química, pero ¿qué son? Son del corazón también. Son enzimas que se liberan también ante la necrosis de las células del corazón, igual que las troponinas. Pero Hay una que es de los músculos, ¿no? claro, la CK sola Seca sola. es de todos los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la troponina es específica, pero la CK no es tan específica, porque si yo en este momento me voy a una clase de spinning y después me saco sangre y me mido la CK, va a estar muy elevada por el gimnasio que yo hice y todo el músculo que ha trabajado, digamos. Entonces, no estoy sufriendo un infarto. Entonces, no me ayuda mucho en esos casos. O sea, la CK puede estar elevada por muchas cosas. Un accidente automovilístico, donde el músculo sufre un daño, la CK se eleva también. Y no significa que tenga un infarto. Entonces, la CK no es específica del músculo cardíaco. Sí lo es la troponina. Pero bueno, el médico no solo se guía del laboratorio en este caso, sino también se hace un electrocardiograma y eso va ayudando, o sea, juntando todo eso se puede llegar a un diagnóstico. La CKMB es un poco más específica del músculo cardíaco. Y la LDH, bueno, hay muchas células que tienen LDH, así que siempre los tratamientos aquí son anticoagulantes. Cuando se forma un coágulo, hay que evitar que se vuelvan a formar otros coágulos más. Entonces, ponemos heparina, todo lo que tiene que ver con ácido acetil salicílico y todo lo que yo pueda aplicar para que se formen otros coágulos. Muchas veces estas personas llegan al hospital, clínica, lo que sea, y inmediatamente de la sospecha de un coágulo le ponen lo que se llama heparina en bolo, o sea que es una gran concentración de heparina que le ponen en un primer momento. Entonces ahí el médico después va a ir bajando esa dosis de heparina. Pero ¿cómo él se guía para ver qué dosis de heparina va a usar? Primero, bueno, va viendo de acuerdo al peso, a la clínica del paciente, todo lo demás. Pero el laboratorio, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que le ayuda a él cuando están con heparina? Y yo le dije la clase pasada. No, el RIM es para anticoagulantes orales. El KPTT, digamos, el KPTT es el que se prolonga ante la presencia de heparina. Entonces piden el KPTT. En un primer momento ese KPTT hasta no le va a coagular nunca. O sea, incluso ustedes pueden ayudar, es decir, sacan la muestra y el bioquímico o su compañero técnico, que sea que esté en el sector hemostasia, le va a decir: no coagula, está mal la muestra, está coagulada, van, miran el tubo, sacan así, se fijan esto, lo otro. Van, sacan de nuevo y lo mismo, pero si ustedes saben en el primer momento que está con heparina y el KPTT no coagula, bueno, es eso, digamos, no es necesario dar tanta vuelta y si es necesario informar algo rápido. Sale prolongado. Sí, sale prolongado incluso hasta en el primer momento, como digo, no coagula, entonces se informa. Entonces no se tiene que utilizar la PTT. Sí, se usa KPTT y después cuando ustedes le dicen, miren, no coagula, bueno, él va a ir bajando la dosis y le va a pedir un nuevo KPTT a las 6 horas o a las 12 horas hasta que coagule, ¿sí? Entonces ahí va regulando, porque que no coagule tampoco es bueno, ¿sí? Hay un riesgo de hemorragia. Entonces va regulando de acuerdo, va controlando con los KPTT. Pide uno a las 6 horas, va a pedir uno a las 12 horas, o volver a pedir otro 12 horas más y así va controlando con el KPTT. Después de que le dan el alta a estos pacientes, siguen sus tratamientos siempre con anticoagulantes orales. Y ahí sí me va a importar el RIM. Todas las patologías que involucran el coágulo son tratamientos siempre son largos, digamos, ¿sí? Son de meses,
tratamiento para evitar un segundo evento de coágulo. Bueno, si ese coágulo, ¿qué? ¿Por qué las personas que tienen lupus levantan un coágulo que tienen mucho? Y el lupus es una enfermedad inmune. Y a veces el sistema de hemostasia está muy relacionado con el sistema inflamatorio, digamos, con el sistema inmune. Entonces, a veces las personas con lupus tienen tendencia a tener síndrome antifosfolipídico, que es donde se forman trombos, producto de toda esa inflamación, de esos anticuerpos que están circulando. Y entonces, por eso le dan heparina para que no se formen coágulos. Pero bueno, ahí es más complejo. Sí, el sistema inmune y el sistema hemostasia siempre están relacionados. Se activa uno, se activa el otro y así. Bueno, y si el coágulo se formara en el cerebro, producto de un ateroma que se rompe, o producto de una hipertensión, la hipertensión es un factor de riesgo muy grande para todas estas patologías. ¿Sí? Personas con hipertensión siempre tienen que estar en tratamiento, y si descuidan ese tratamiento estamos en riesgo de sufrir todo esto. ¿Sí? Así que el accidente cerebrovascular se produce cuando un coágulo obstruye una arteria del cerebro. Y las neuronas son células muy sensibles a la demanda de oxígeno. O sea que si la neurona queda sin oxígeno, en segundos mueren. Y cuando las neuronas mueren, no se regeneran. O sea, neurona que muere es neurona que, adiós, se pierde, digamos. Entonces tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El accidente cerebrovascular que al ser obstruida, esa región queda isquémica, o sea, queda muerta, o al ser obstruida la arteria, hay una hipertensión de la sangre que se va acumulando y no puede circular, entonces se produce hemorragia, y es un ACV hemorrágico, que es lo que antes se llamaba derrame cerebral, pero en realidad es un ACV hemorrágico. Entonces se produce una hemorragia hacia la región del cerebro. Entonces, como le decía recién, el ACV tiene síntomas más difusos y más lentos, ¿sí? A veces puede existir un dolor de cabeza. ¿Y qué pasa cuando tenemos un dolor de cabeza? Se toman tafirol, o ¿cómo se llama? Ibuprofeno, y bueno, siguen como haciendo la vida normal, ¿no? Y sin embargo, tal vez ese dolor de cabeza era una alarma de que próximamente va a sufrir una ACV. Puede haber desorientación en tiempo y espacio, que sería no reconocer a la persona con la que estoy conversando, no reconocer al pariente, no sabe dónde está. Puede ser que hay un miembro que no pueda mover o que tenga un leve hormigueo. Ustedes conocen cuando el hormigueo se produce. Bueno. Incluso pueden desvanecerse, perder el conocimiento, a veces que están conversando y se produce en la mitad de la cara como una parálisis, entonces no pueden, un ojo se le desvía, todo eso puede ser signo de la ACV. Pero hay casos donde hay una alarma de ACV y las personas siguen y siguen porque, claro, el ritmo de vida te obliga a seguir. Por ejemplo, es lo que decían los chicos, Gustavo Cerati tuvo una ACV y él seguramente tuvo signos que le indicaban que estaba próximo a sufrir una ACV, pero su ritmo de vida él continuaba, digamos, no dejaba de hacer lo que tenía que hacer por eso. Entonces, hasta que llegó el punto donde el sistema colapsa y no se puede continuar. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? Hoy en día hay muchas campañas de la ACV, incluso hay un Día Internacional de la ACV, etcétera, porque cada persona más jóvenes cada vez sufren ACV, y el riesgo de la ACV en personas jóvenes es sobrevivir y quedar con una zona afectada, digamos, una afección grande, con una discapacidad, ¿sí?
Entonces, cada vez hay personas que sufren ACV más jóvenes y quedan con alguna lesión permanente. Y bueno, por eso se trata de concientizar, haciendo campañas, días internacionales, no sé, propaganda, etc. Lo que les dije. En el laboratorio no hay un parámetro como el D-D o la troponina que me indique que hay una ACV. El médico puede pedir un D-D, tal vez, pero lo mejor para el diagnóstico de la ACV es una tomografía, por lo cual el laboratorio no tiene nada que ver. Entonces meten al paciente en el tomógrafo y ahí se ve una zona negra, una mancha negra del cerebro que está, bueno, que es la zona donde se ha producido la ACV. Pero el laboratorio lo que sí hace, el ACV es una persona que es una urgencia, ¿no es cierto? Hay que actuar rápidamente y muchas veces en el ACV se afectan ciertas regiones, no se sabe qué región se afecta, ¿sí? Puede ser las partes de la región sensible o la región motora, ¿sí? Entonces el cerebro es el integrador de todo, incluso de la respiración. Y a veces se afecta la zona de la respiración del cerebro, entonces la persona deja de respirar, es lo que se dice paro cardiorrespiratorio. Si se afecta la región de la respiración, entonces no hay inspiración y expiración, se detiene el pulmón. Entonces, esas personas van a ser intubadas y van a estar en terapia intensiva. Y ahí el laboratorio lo que hace siempre es vigilar el medio interno, o sea, lo que hace es un control. Se pide gases en sangre, se pide ionograma y eso es algo que se hace 2 o 3 veces al día. Entonces siempre se vigila el medio interno, gases, la presión de oxígeno, el pH de la sangre, el sodio, el potasio, el hematocrito también. El laboratorio acompaña 2 o 3 veces por día con controles. No hay diagnóstico acá, pero sí hay controles de laboratorio. Yo les dije, tratamiento, heparinas, aspirina y todo lo que le puedan poner para evitar que se formen más coágulos. Bueno, y el tratamiento es, como les dije, una vez que las neuronas mueren, no se regeneran. Entonces lo que se trata de hacer es estimular otras regiones para que esas neuronas que sí quedaron bien, digamos que sí están vivas, puedan adquirir la función que tenían las neuronas que murieron. Entonces para eso lo que se hace es terapias estimulantes. ¿Sí? Se hace kinesiología, fisioterapia. Las personas que se les afectó el habla tienen que volver a aprender a hablar. El que no pudo caminar tiene que volver a caminar como si fueran niños. Hay que volver a enseñarles todas esas actividades que han quedado afectadas. Ya les dije. Bueno. Y eso es todo. La hoja de resistencia. Bueno, ya le entregué el análisis facial, lo tienen todos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la terapia, profe? ¿Cuál terapia? La terapia que dijo por el tratamiento de la ACV. Son terapias estimulantes, fisioterapia, kinesiología, todo el estímulo de nuevo aquí, empezar de nuevo. Entonces trabajamos por esto.